yo ya pongo a grabar. Pero igual, lo que quiero saber es cómo vienen, o sea, ¿tienen alguna duda de alguno de los ejercicios que estuvimos viendo, de algún tema que no se entendió? Eso es una de las cosas que les quería preguntar. Y lo otro que también les quería comentar era un temita que tuve con el otro grupo, o sea, tuve un desperfecto técnico, por eso también me demoré para arrancar, que bueno, esas cosas nos pasan a todos, o sea, es la primera vez que me pasa en un año y medio virtual, es la primera vez que se me corta algo en la mitad de una clase, por eso tardé un poquito más, así que bueno, disculpas por eso, y después del mismo modo, o sea, lo que les dije a los chicos del otro grupo, o sea, a mí o sea, no me molesta que no estén con cámara, no me molesta que estén con el micrófono abierto, o sea, hagan lo que quieran hacer. A mí las clases me gustan que sean como dinámicas, que ustedes pregunten, que participen, que si pregunto, contesten, o cuando ven algo que lo puedan decir. Ahora digo, si no van a decir nada, o sea, tratemos de respetar o hacer silencio o cerrar el micrófono, porque a todos nos pasa que vivimos en nuestras casas, tenemos nuestros familiares, o alguien que se cruza, bueno, todo eso lo entendemos, pero, porque pasa todo el tiempo, pero digo, sí respetemos al otro para que no se disperse la clase, o sea, porque hemos tenido bastante interferencia en la clase del grupo de la mañana, ¿sí? Igual es raro lo de la compañía, no sé por qué, dice que igual todavía no puede sumarse, no sé por qué, pero, o sea, es raro, porque, o sea, nadie tiene problemas para poder hacerlo, o sea, la verdad que no sé cómo ayudarla. O sea, si alguno sabe de informática y la puede No, asesorar. pero, profe, a mí también me pasó al principio, no podía ingresar, me salía ¿De error. dónde sos, Después María intenté, Fernanda? volví a ingresar. Yo soy de Colombia. Qué lindo, me encanta. Bueno, nada, si ustedes la ayudan, o sea, les reagradezco, porque yo la verdad que de informática, o sea, sé lo básico. Pero bueno, o sea, nadie tiene dificultades, bueno, tiene dificultades la compañera, pero igual, como dije, no tomamos lista, no les pedimos que entreguen ejercicio, y las clases se suben. Así que si un día no pueden por algún problema, o sea, no pasa nada, ¿sí? Eso con respecto a toda una primer gran parte. Y bueno, y por otro lado es lo que preguntaba, antes de arrancar con lo de hoy, que hoy tenemos una linda clase. Eh, ¿Tienen alguna duda, algún ejercicio que quieran ver, algo que quieran hacer? O sea, porque si ustedes no me preguntan, o sea, lo mío es avanzo. O sea, yo no tengo problema, pero es para que ustedes tengan la posibilidad de también de formular dudas, consultas de lo que tengan. Bien, bueno, no habiendo consultas, arrancamos. Buenísimo. Buen día, profesor. Sí. Perdón. Yo había hecho una consulta por el grupo de WhatsApp. Lo que pasa es que es un tema antiguo, porque yo recién ahora estoy haciendo todas las prácticas, después de ver todos los videos y demás. Y tenía una duda con respecto a la práctica cero, a un ejercicio que era sobre factorizar. Ajá. Lo subí al grupo de WhatsApp por si quiere ver que subí una captura de pantalla. ¿Cuál ejercicio era? A ver si así te ayudo a ver. Sí, es el ejercicio F del 4 que es factorizar. Para práctica cero, me decís vos. Para Claro. factorizar. ¿Cuál en particular, por ejemplo? El F, que es 2x al cubo menos Bueno. 5x al cuadrado más 3x. Esperame un Yo segundito que esto había... borro para que lo copio y lo Sí, hacemos, sí. ¿sí? Bueno. Después de la una, media hora. No. El ejercicio FS dice, ¿cómo me dijiste que decía? 2x al cubo ¿Sí? menos 5x al cuadrado
¿sí? Más 3x. Bien, o sea, lo que en el ejercicio este que estaba proponiendo la compañera, lo que hay que hacer es fijarnos primero si Sacar hay factor común. factor común. Bien, Claro, primero factor común nos va a quedar 2x al cuadrado sí. menos 5x más 3. Y yo en los videos que subí, o sea, y si no lo dije, o sea, como que lo enfatizo más ahora, siempre piensan que el factor común es al revés que la propiedad distributiva. Entonces, si yo hago x por 2x cuadrado, me da 2x al cubo. Si hago x Sí. por menos 5x, me queda 5x cuadrado. Y cuando hago x por 3, me queda 3x. ¿Sí? Entonces, Claro, acá ya hicimos una factorización. El tema es que acá no se completó la factorización. claro, yo lo había terminado ahí. Y vos en la guía resuelta te falta otro paso. Claro, que es el que no comprendí cómo se llegó el procedimiento. Bueno, está bien. ¿Y vos hasta qué parte llegaste de lo que estuvimos viendo hasta ahora? De los videos, De los videos y de las clases en general. ¿Por qué parte vas? claro, porque yo voy atrasada porque miré todos los videos de la previa de la UBA Ajá. para poder hacer la práctica cero y después Ay, me viste de estuve. nuevo. Sí, todo. Bueno, Sí, ya, sí, lo que te aconsejo es que vos cuando estás trabajando en esto, o sea, yo te voy a hacer la resolución para que lo comprendas, pero te voy a sí. decir dónde está esto como para que te puedas guiar un poquito más. Fíjate Sí. que vos al hacer x por 2x cuadrado menos 5x más 3, que llegaste re bien, lo que te Sí. quedó en el paréntesis no deja de ser una función cuadrática. Entonces, lo que yo te Ajá. aconsejaría es que mires la parte de función cuadrática y para utilizar Ok. la expresión factorizada tenías que obtener las raíces de esa función cuadrática. Entonces, nosotros teníamos en la forma cuadrática a por x cuadrado más b por x más c, y para poder sacar nuestras raíces usábamos la fórmula menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, todo dividido 2 por a. Entonces con eso vos sacabas la forma, perdón, sacabas las raíces, y una vez que tenías las raíces, podías escribir esto de la forma factorizada, y la forma factorizada es a por x menos x1 por x menos x2. Opa, acá copio algo más. Por x menos x2. ¿Sí? Entonces, Sí. ¿por qué? Porque vos de acá vas a obtener siempre x1 y x2. Y vas a poder escribirlo de esta forma factorizada. O sea, lo que tenés que hacer acá es el cálculo. O sea, yo estos ejercicios ustedes recalculan todo bien, yo esto generalmente lo calculo mentalmente. Esto cuando lo Ujú. resuelven, si no me equivoco, da 1 y 3 medios. 3 Sí, medios o 1,5. sí. Entonces, lo que hacen es, después, reemplazar y listo. O sea, en vez de escribir 2x al cuadrado más 3, lo vas a reemplazar con esta forma, Andrés. Entonces lo que vas a hacer es, Ok. vas a escribir x por, ¿cuánto vale a? 2. Sí, dos. Y vas Sí. a poner x menos una raíz, que es x menos 1, Ujú. por x menos x2, o sea, x menos 3 medios. Lo que tenés que tener cuidado acá es que a veces esta respuesta es negativa. Si acá esto es Sí. negativo, acá se va a escribir con positivo, porque la fórmula ya viene con el menos, ¿sí? Ah, ok. Pero ¿lo entendés? O sea, yo ahí lo que te sugiero es, sacaste factor común y lo entendiste. O sea, Sí. siempre eso es lo que quiero que entiendan en la matemática de lo que estamos viendo nosotros. Cuando nosotros estamos haciendo algún paso o estamos haciendo algo, o sea, no es porque sí. O sea, lo hacemos porque nos ayuda a algo. Algo vamos a hacer con ese trabajo previo que hicimos. Bueno, acá vos sacaste factor común y está perfecto. Y lo entendiste y Sí. lo hiciste muy bien. Ahora, ese Sí. factor común, ¿para qué me ayudó? Me ayudó para que me quede en una forma cuadrática. La forma cuadrática ya la conocemos. ¿Sí? Sí. Es así entonces. Y esa es la Buenísimo. respuesta del ejercicio.
Gracias, profesor, me faltaba este paso. No, Igual me no, nada, anoté que la nada, función te aconsejo cuadrada. que mires, o sea, está bueno los videos de la previa, que yo se los compartí también, Sí, pero digo, pensemos eso que al sacar factor común, acá te quedó una función cuadrática, y esta función cuadrática tiende a que vos puedas resolver con la fórmula resolvente, calcular las raíces, y convertir esta forma polinómica de la función cuadrática a una función de forma factorizada, ¿sí? claro. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, profesor. No, no, de nada, y estoy para todas las consultas que ustedes crean que son necesarias. No sé si hay alguna consulta más. Vean, bueno, veo que no. Yo cuando ustedes no responden, a veces pienso que sí y a veces pienso que no, y yo me doy cuenta cuándo es cada cosa. Lo de los videos que están todos subidos, entendemos que está bien, y acá si hay dudas más, entiendo que no, pero si hay dudas en el medio, eh, me van interrumpiendo, chicos, y no hay ningún problema, ¿sí? Lo de hoy es, lo que tenemos que hablar hoy es límites, ¿sí? O sea, ¿qué es el límite? El límite es una herramienta que nos va a permitir aproximar valores. O sea, cuando hablamos de límites, vamos a tener que hablar de límites laterales y que estamos evaluando una función. O sea, lo que estamos proponiendo es, ¿qué pasa cuando la x tiende a un valor o la x se acerca a un valor? Y la respuesta del límite es un valor de y. O sea, cuando la x se acerca a un valor, ¿a qué valor de y se acerca? Así funciona un límite. Y sirve para aproximar valores, ¿sí? ¿Qué es esto de los límites laterales que dice acá que no se entiende porque es un chino? Bueno, el límite lateral puede ser un límite que sea por izquierda o por derecha. Yo acá hice un ejemplo de un gráfico que dibujé a mano, alzada, ¿sí? Donde tenemos el límite cuando x se acerca al 1, cuando la x tiende al 1, y dijimos que este límite puede ser lateral, puede ser por derecha o por izquierda. Si es por derecha, o sea, la nomenclatura, la simbología, se pone el límite cuando x tiende al 1, con el más arriba quiere decir que es por derecha, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos a ver en este dibujo que está horrible, que si yo a la x voy acercándome al 1 de la x, ¿a qué valor de la y se acerca? Al 2. Quiere decir que cuando yo me acerco a la x viniendo de la derecha, la y se acerca al 2. ¿Se entiende? No entendí. ¿No? No. No, vamos de nuevo. Y está bien que no se entienda porque esto es como abstracto, chicos. O sea que lo que no se entiende, preguntan. Límites laterales puede ser que vengamos viniendo desde la derecha del 1, acá estoy haciendo con el 1 porque estoy trabajando con el 1 en el eje X, ¿sí? Lo que tienen que entender es siempre, el límite es cuando X tiende a un valor determinado. Yo cuando quiero llegar al 1, puedo llegar viniendo desde la izquierda hacia la derecha o desde la derecha hacia la izquierda. Yo te doy un ejemplo como para que se entienda con otros números, ¿no? Vamos, esto supóngase que es así. ¿No? Y acá esté el 4, y acá esté el 5, y acá esté el 3, no sé. Si yo vengo de la derecha, cuando la x vale 3, me da 5. Cuando la x me vale 2, me da 4. ¿Qué pasa cuando yo me voy acercando desde la derecha al 1? ¿Cuánto valor me da? Miro el eje 2. Y, 2. ¿Entendés, Sofi, cómo funciona? El límite de la derecha lo que dice es esto. Yo me quiero acercar a un determinado valor viniendo desde la derecha hacia la izquierda en la gráfica. ¿Sí? Sí. Y del mismo modo, podemos hacer el límite cuando x tiende al 1 por la izquierda. Acá esto que se lee mal, lo vamos a borrar, lo vamos a poner más bonito, es un menos. Que es lo mismo, pero al revés, viniendo de izquierda hacia la derecha, ¿sí? Vengo de izquierda a derecha, lo mismo.
O sea, ese es el límite de la izquierda. A veces estos dos números, del límite de la derecha y el límite de la izquierda, no son iguales. ¿Sí? Eso es otra cosa que vamos a ver en otro momento. O por ahí no la llegamos a terminar de ver, porque eso tiene que ver con algo cuando la función no es continua, ¿sí? Y nosotros no estudiamos funciones que no sean continuas. Ahora, hay algunos casos y algunos ejercicios que vamos a ir viendo y que vamos a ir explicando, y algunas reglas como generales, ¿sí? Del tema límites. Profe, una consulta, tipo, ¿esto para qué sirve? Digo, ¿qué es lo que demuestra la función? Esa parte me quedé. ¿Qué es lo que demuestra? O sea, el límite se va a aplicar a un tipo, o sea, cuando nosotros veamos, más para cuando estemos terminando la clase, vamos a ver un tipo de funciones que se llaman funciones homográficas. Estas funciones homográficas, para poder calcular algo, vamos a tener que aplicar estos límites. Ok. ¿Sí? O sea, como decía antes, no es que ahora vemos límites, me olvido y hago otra cosa. O sea, el límite que estamos calculando ahora nos va a servir para algo. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, supónganse que nuestra función fuera 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, siempre se hace, acá en este caso vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0. Después les voy a explicar cómo sacan este valor, ¿sí? No importa. Pero supónganse que hacemos el límite cuando x tiende a 0. Es como que lo de abajo se acercaría a 0, porque si yo tengo x, es como que valiera 0. Si cuando ustedes quieren resolver un límite a un número, cuando quieran resolver el límite a un número, a ver cómo lo había hecho por acá. Cuando quieren resolver un límite a un número, es como que, en principio, sin gráfico, es como que reemplazaran a la x por el número. Entonces yo hago límite cuando x va al 2, de 3 por 2 menos 1, entonces ustedes dicen, bueno, cuando la x tiende a 2, ¿sí? La y se acerca al 5. O sea, esa sería la respuesta de este ejercicio, que es un ejemplo inventado, ¿sí? Ahora, si queremos aplicar lo mismo a esto, a este ejercicio que dice 1 sobre x y el límite es al 0, me queda 1 dividido 0. Cuando ustedes hacen 1 dividido 0, ¿cuánto les da la calculadora? Les pido que lo hagan con la calculadora y me contesten. Math error te da. Perfecto. Da math error. ¿Por qué? Porque no se puede dividir por 0. Ahora, a los efectos del cálculo de un límite, ¿sí? Eso a nosotros nos va a dar infinito. Nos va a dar un número infinito. ¿Por qué da infinito? Lo vamos a explicar por qué da infinito cuando yo divido por 0 al aplicar límite. Numéricamente, como dijo la compañera, da math error. Pero el lenguaje de límite, estamos queriendo ver a qué se acerca, no cuál es el valor. Estamos queriendo ver a qué se acerca. Entonces, para entender eso, por qué da infinito, yo a los chicos del otro curso les propuse hacer como un minijuego de decir, bueno, si la x valiera 0,1, la cuenta me da 10. ¿Sí? Si elijo un número más chico, por ejemplo, 0,01, este número me da 100. Si elijo 0,001, este cuenta me da 1000. O sea, cuando yo vaya poniendo números que sean cada vez más cercanos al 0, el valor de la cuenta me va a dar cada vez más grande. ¿Se entiende? Por eso cuando nosotros podemos concluir como regla general que cuando estamos dividiendo por 0 al aplicar límites, el resultado de la cuenta nuestra nos va a dar infinito. Y es por esta explicación. ¿Por qué? Porque cuando yo abajo voy agregando los números cada vez más chicos, los números de los resultados me van a dar cada vez más grandes. ¿Se entiende? Sí. O sea, nunca vamos a dividir por 0. O sea, claro, acá estamos pensando en concepto de límite. Por 0, o sea, numéricamente no se puede calcular, ¿sí? Porque nos da math error, como muy bien dijeron ustedes. Ahora, cuando trabajemos con límite, que queremos ver a qué se acerca un valor, cuando apliquemos límites y queramos ver a qué valor se acerca, si tenemos algo dividido 0, vamos a decir que se va a acercar al infinito. ¿Por qué?
por esta explicación de que a medida que agregamos números más chicos en el denominador, nos van a dar números cada vez más grandes. ¿Sí? No entiendo cómo, tipo, cuando lo dividiste puede dar 10. No me reperdí. Porque fíjate que cuando vos, te lo voy a comentar, pero igual te dejo el ejercicio para que lo hagas como tranqui. Cuando vos dividís por un número más chico que 1, el resultado te da más grande que el numerador. Siempre es así. Okay. O sea, probá con otro número. Si vos haces, no sé, 3 dividido, no sé, 0,2. Fíjate que te va a dar más grande que 3. O sea, cuando ustedes dividen a algo por un número más chico que 1, les va a terminar, así, por 0,1 les va a dar más grande. Por más chico que 1 les va a dar un número más grande. Tipo, si haces 1 dividido 0,2, te va a dar más grande. Ok. Bien. Bueno, entonces lo que nosotros hicimos fue pensar un poco con los chicos del otro curso. Bueno, supongo así que ahora lo tenemos expresado como una función. ¿Sí? Tenemos esta función que dice 1 sobre x. Bueno, acá ustedes trabajan ya con la pizarra del curso anterior, entonces como que ya tienen todo como en esos programas de cocina donde les explican cómo se hace y ya tienen todo como cocinado y armado. Pero quiero que lo razonemos juntos, ¿sí? Nosotros tenemos esta función que dice 1 sobre x, ¿sí? Lo que tenemos que entender es, primero, es siempre, cuando tengan un ejercicio de funciones, lo que se recomienda que hagan siempre primero todo es calcular el dominio. ¿Por qué? Porque el dominio de las funciones no siempre eran todos los números reales. O sea, nosotros en la primera parte habíamos hablado de los conjuntos numéricos y la unión de todos los otros conjuntos, o sea, de los números naturales, si lo uníamos con los enteros, donde agregábamos los ceros y negativos, donde agregábamos los racionales con estas fracciones, decimales y periódicos, y cuando agregábamos estos números irracionales, que eran los que tenían infinitas cifras decimales no repetitivas, nos daban los números reales. Bueno, no en todas las funciones el dominio eran todos los números reales. Acuérdense que el dominio eran los valores que podía asumir la x, o sea, qué valores la x puede admitir un valor, ¿sí? Y para eso nosotros habíamos visto que había 3 tipos de restricciones de dominio. ¿Se acuerdan que habíamos visto 3 restricciones del dominio? ¿Alguno se las acuerda, las quiere compartir? Acá X no puede ser 0. Claro, como bien dice acá, la x no puede ser 0, ¿por qué? ¿Agus, te acordás? Porque La calculadora sale error. en el denominador nunca puede haber un 0. Perfecto, porque el denominador no puede ser 0. O sea, si a vos llegás a probar, porque yo lo que quiero es que lo entiendan, porque acuérdense que ustedes tienen que rendir los 2 parciales y si les va bien, tienen que rendir al final. Si nosotros le preguntamos cuáles son las restricciones del dominio, me tenés que contestar, por ejemplo, una de las restricciones es, y lo que me contestó Agustina, una de las restricciones es que el denominador no puede ser 0, ¿sí? La otra restricción es que no podíamos tener raíces cuadradas o raíces de índice par, de números negativos, ¿sí? Y por otro lado también teníamos que no podíamos tener argumentos con logaritmos negativos, ¿sí? O sea, en el ejemplo que nosotros estamos viendo de esta función, el dominio son todos los reales menos el 0, porque la x no puede valer 0 porque hace que el denominador dé 0. ¿Bien? Y lo que nosotros vamos a trabajar, y con lo que vamos a trabajar mucho, y ahora lo vamos a ver también en un ratito, es trabajar siempre con el límite cuando x va a ese número que forma parte de la restricción de nuestro dominio. Es decir, yo saqué el dominio y el dominio me dio todos los reales menos el 0. Bueno, voy a calcularle el límite cuando x va al 0. ¿Sí? En nuestro ejemplo me daría 1 sobre 0, y como estoy calculando un límite, me da infinito. Hasta acá vamos más o. Sí, profe. Buenísimo. ¿Eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para calcular asíntotas, ¿sí? Y ahora
se corta y vamos a explicar qué es una asíntota y lo vamos a ver también en un gráfico, ¿sí? Y vamos a explicarlo. Ahora, chicos, cuando se corta, entramos al mismo. Bien, ahí se está cortando. Bien, mientras yo sigo agregando gente, y si se agrega más gente, me va a salir el cartel, así que nada, yo voy avanzando. Las asíntotas pueden ser verticales o horizontales, ¿sí? Una asíntota es vertical, para poder calcularla, para poder verificar una asíntota vertical, vamos a calcular el límite tendiendo a la restricción del dominio. Y el resultado de esta cuenta nos tiene que dar infinito. ¿Qué es lo que hicimos hace un ratito? ¿Sí? O sea, hace un ratito nosotros teníamos esta función, sacamos la restricción del dominio, hicimos el límite cuando x va al número de la restricción del dominio, y nos dio infinito. Como nos dio infinito, podemos concluir con que x igual a 0 es nuestra asíntota vertical. ¿Sí? Profe, yo me perdí un poquito en la anterior, porque se me cortó justo el internet y ya habías avanzado bastante Decime en qué parte te quedaste. en cómo sacar la restricción del dominio. Buenísimo. Nosotros teníamos esta función. Yo lo que les dije es que siempre cuando ustedes, o sea, cuando tengan una función, ¿sí? Siempre lo que tienen que hacer es, primero de todo, calcular el dominio. Y el cálculo del dominio de la función tiene que ver con las restricciones del dominio. Y esas restricciones del dominio eran 3. ¿Sí? Eran que el denominador no podía ser 0, ¿sí? Que la raíz cuadrada no admite valores negativos, ¿sí? Que eso es que el argumento de la raíz cuadrada y los índices pares no pueden ser negativos, porque no podemos aplicarle a raíz cuadrada a un número negativo, o bien el logaritmo, que el logaritmo tampoco admite argumentos negativos, no podemos calcularle el logaritmo a un número negativo, ¿sí? En nuestro caso, como tenemos un denominador con una fracción, ¿sí? X igual C, o sea, X no puede valer 0. ¿Por qué? Porque, o sea, siempre para poder calcular la restricción es como que tenemos que pensar en el denominador y que el denominador tiene que ser distinto a 0, ¿sí? Una vez que vos eso lo haces, entendés que el dominio son todos los reales menos el 0. ¿Por qué todos los reales? Porque habíamos hablado de los conjuntos numéricos en la primera de nuestras clases, donde habíamos dicho que teníamos distintos conjuntos numéricos, los números naturales que sirven para contar, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? Después teníamos los números enteros que se sumaban los negativos y el 0. Después teníamos los números racionales, donde agregábamos las fracciones, los números decimales, y los que tienen infinitas cifras decimales periódicos o repetitivos. Y después teníamos los números irracionales, que eran los números que tenían infinitas cifras decimales que no se repetían nunca. Tipo la raíz cuadrada de 2, o pi, que es 3,14, 15, 9, tiene un montón de cifras, ¿sí? Y todo si juntamos todos esos conjuntos numéricos, los agrupamos, nos da el conjunto de los números reales, ¿sí? Entonces, lo importante que tienen que tener en cuenta acá es que esta función tiene de dominio todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque cuando ustedes calculan numéricamente, matemáticamente, 1 dividido 0, como decía la compañera hace un rato, da mat error. Entonces, por eso no admite el 0 esta función. O sea, no podemos
reemplazar a la x por 0 en esta función, ¿sí? Y con lo que vamos a trabajar es con el límite cuando x va al número de la restricción del dominio. Y vamos a verificar si esto nos da infinito o no nos da infinito, ¿sí? Si nosotros hacemos el límite cuando x tiende al número del dominio en nuestra función y el resultado nos da infinito, quiere decir que este número es una asíntota vertical. Esto de la asíntota vertical que yo comentaba, o sea, es muy importante que lo tengamos en cuenta. O sea, siempre se calcula el límite teniendo la restricción del dominio y el resultado debe ser infinito. Esto es lo que quiere explicarlo, y después lo vamos a representar en un gráfico que está más abajo y lo van a entender bien, es que cuando la x se acerque al 0, ¿sí? Nuestro gráfico de nuestra función, de esa curva, nunca se va a cortar a este valor. Se va a acercar un montón, pero no lo va a cortar, ¿sí? Y para poder calcular una asíntota horizontal, vamos a calcular el límite cuando x tiende al infinito, y el resultado de ese límite nos va a dar un número, ¿sí? O sea, acá en la asíntota horizontal funciona al revés. Vamos a calcular un límite al infinito, y el resultado nos tiene que dar un número. ¿Cómo se calculan límites al infinito? Bueno, eso lo vamos a dejar para la clase del miércoles, ¿sí? Ustedes lo van a ver con el profe o por Twitch, o bien van a ver el video del canal de YouTube que les subo con el curso que tengo a las 7 de la mañana, ¿sí? Donde vamos a ver esos límites al infinito. Como esto es muy abstracto y mucho a veces no se entiende, digo, bueno, ayudémonos con un gráfico, ¿sí? Con el mismo ejemplo que veníamos trabajando, podemos ver que cuando la x se va acercando al 0, fíjense que la gráfica, a medida que me acerco al 0, el valor de y va siendo cada vez más grande o va siendo cada vez más chico, pero nunca choco al eje x, o sea, no hay punto, o sea, chocar al eje, perdón, al eje y, no choco al eje y, no chocar al eje y, ¿sí? Es que la x vale 0, que era el número de la restricción del dominio. O sea, cuando nosotros lo queremos representar gráficamente y nos acerquemos al 0, se va a acercar a un número muy grande o a un número demasiado chico. Por eso es al más infinito o al menos infinito en esta parte que está pintada en naranja. ¿Se entiende? Del mismo modo, en los límites al infinito, que lo vamos a ver como con gráfico, pero que no lo vamos a resolver aún en forma analítica, es qué pasa con los x cuando tienden al infinito positivo o al infinito negativo. O sea, la x, a medida que va siendo cada vez más grande, ¿a qué valor de la y se acerca? Bueno, se acerca al 0 de la y, que justamente el 0 de la y coincide con el eje x, ¿sí? Y lo mismo cuando la x va siendo cada vez más chica. Cuando la x va siendo cada vez más chica, se acerca al 0 de la y, que es el eje x. Bueno, esos valores son asíntotas horizontales. Me acerco un montón, pero no lo choco. O sea, podemos tener asíntotas verticales o asíntotas horizontales. Por ahí con el gráfico se entiende un poco más. ¿Esta está representando las dos? Acá en esta tenemos una asíntota vertical y tenemos la asíntota horizontal. ¿Bien? La horizontal la tenemos justo acá, en este caso, sobre el eje X, y la vertical la tenemos sobre el eje Y, porque los valores son 0. Acuérdense que el eje X es y igual 0, y el eje Y es X igual 0. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito más con Sí, profe. con el gráfico? Sí, profe. Buenísimo. Después de esto, lo que vamos a hacer es trabajar con una función que se llama función homográfica. Esta función homográfica tiene esta forma. F de x va a ser igual a por x más b, todo dividido c por x más d. ¿Sí?
con lo cual el dominio de esa función van a ser siempre todos los reales menos d sobre c. Y eso surgía de igualar a 0 el denominador. C por x más d es igual a 0, c por x es igual a menos d, entonces x vale menos d sobre c. Menos d sobre c es lo que hace que el denominador valga 0, y por eso los reales, el dominio van a ser todos los reales menos d sobre c, ¿sí? Y una cosa que es muy importante tener en cuenta en la función homográfica es esto que puse acá, que c tiene que ser siempre distinto de 0, o sea, el número que multiplica la x en el denominador jamás va a ser 0, porque si es 0 estaríamos trabajando en una función lineal, ¿sí? Y a por d también tiene que ser distinto a b por c, y una compañera me preguntó por qué. Y yo lo que le expliqué a la compañera para sacarle la inquietud es que para entender por qué a por d no puede valer lo mismo que b por c, es que 2x más 4 dividido 3x más 6, fíjense que a por d, 2 por 6 es 12 y 3 por 4 es 12. Entonces, yo lo que les dije es, bueno, si yo saco factor común, 2 en la parte del numerador, me queda 2 por x más 2. Si saco 3 en el denominador, sería 3 por x más 2. Los x más 2 se simplifican y me termina quedando una función constante, una función lineal que la pendiente es 0 y que sería una recta horizontal, ¿sí? Entonces, en una función homográfica, c no puede valer 0, pero a por d no puede valer lo mismo que b por c. ¿Sí? No puede valer porque da función lineal. Claro, porque si no, esa función homográfica se traduce en una función lineal, se resume en una función lineal. Profe, yo me perdí. ¿En qué parte? ¿En función homográfica? Vamos de nuevo con la función homográfica. La función homográfica es una función más donde la fórmula general de la función homográfica es a por x más b y c por x más d, ¿sí? Y eso tiene que cumplir dos particularidades. C no puede valer 0, que es el número que multiplica a la x del denominador, y a por d no puede ser lo mismo que b por c, porque si a por d vale lo mismo que b por c, al aplicar factor común, esto se convierte en otra función que no tiene x en el denominador. O sea, toda función homográfica tiene que tener la x sí o sí en el denominador. O sea, si la a vale 0 no pasa nada, pero la x sí o sí en el denominador tiene que estar, y para que la x esté en el denominador, sí o sí la c no puede ser 0, ¿sí? Y de eso dijimos que como tenemos una función con denominador, hay que aplicarle la restricción del dominio. O sea, yo igual lo que les aconsejo es, siempre en todos los ejercicios, calculen siempre el dominio de la función, porque el dominio es algo que es muy importante, y que siempre a la hora de los exámenes siempre está el dominio de la función, ¿sí? Bien, el dominio lo calculaban haciendo todos los reales, que eran estos dos conjuntos numéricos que había dicho, menos d sobre c. Y este menos d sobre c surgía de pensar si el denominador es 0, ¿qué valores no admite la x? La x no admite este valor, menos d sobre c. Y lo que dijimos recién es que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos d sobre c. Si el límite cuando x tiende a menos d sobre c, nuestra función, es infinito, vamos a tener asíntota vertical. Si no, no. No omitan, lo mismo que le dije a los chicos, no omitan este paso. O sea, a veces, cuando ustedes calculan el límite, cuando x va al número del dominio, no siempre el límite da infinito. Si el límite no da infinito, no hay asíntota vertical. O sea, no omitan este paso. O sea, sí podemos tomar como regla que el dominio son todos los reales menos d sobre c, que es lo que hace 0 el denominador. Sí, claro, pero eso no quiere decir que cuando ustedes analicen el límite, ¿sí? En vez de darles infinito, les dé otro valor. Y si el límite no da infinito, nos encontramos con otra cosa que no es una asíntota vertical, nos encontramos con un punto
donde la función no es continua, pero no vamos a trabajar función continua nosotros en este momento, ¿sí? Bien, ahí va un poquito más. O sea, para calcular, Valentín, como pregunta ahí, entonces, la asíntota vertical, ¿el límite siempre me tiene que dar infinito? Sí, siempre nos tiene que dar infinito el límite. Lo que digo es, calculémoslo, porque a veces si el límite no da infinito, no hay una asíntota vertical. Hay un punto donde la función le pasa algo en la gráfica, pero no es una asíntota, ¿sí? O sea, calculémoslo. A veces va a dar infinito y a veces no. O sea, infinito siempre en el caso de la vertical. Totalmente. O sea, yo para poder corroborar una asíntota vertical, voy a tener que calcular el límite de x tendiendo al número de la restricción del dominio, y tengo que verificar si ese resultado me da infinito. Si no me llega a dar infinito, no hay asíntota vertical, ¿sí? Y si me da un número, no hay asíntota vertical. Pasa algo en la gráfica de la función, pero no hay asíntota vertical. ¿Sí? Y este paso háganlo, no omitan este paso. Porque a veces se encuentran con esto de que ustedes por inercia ponen el límite de infinito y cuando lo calculan no les da infinito, da otra cosa, ¿sí? Y vamos a la imagen, porque acá tampoco la imagen son todos los números reales, ¿sí? La imagen van a ser todos los números reales menos A dividido C. Acá sí, como fórmula general, tomen en cuenta que el límite, cuando hagan la asíntota horizontal, siempre va a ser A dividido C. Sí, tomémoslo como regla general. Cuando veamos el miércoles el límite al infinito, vamos a ver que esto se calcula con límite y que ustedes deberían hacer el límite cuando x tiende al infinito de esta función, y le va a terminar dando A sobre C, que A sobre C es un número. O sea, con la asíntota horizontal funciona al revés. Ustedes hacen un límite al infinito y les tiene que dar un número, ¿sí? Y como regla general vamos a decir que es A sobre C. Cuando veamos límites al infinito el miércoles que viene, les vamos a explicar cómo esa regla general, en vez de aplicarla como regla general, vamos a calcular un límite y lo vamos a realizar. ¿Sí? Sí, profe. Eso con lo que tiene que ver con la función homográfica, y con esto o sea, la clase de hoy, o sea, no sé si lo entendieron o si fui como rápido o algo. Con eso que hicimos hoy, yo ya les digo hoy que con eso podríamos hacer de la práctica 3, podemos hacer los ejercicios del 1 al 8 y del 9 al 12. Hay algunos que no los van a poder hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver con límites indeterminados o límites al infinito que todavía nosotros no vimos. O sea, de esos van a ser los que puedan. Yo lo que les propuse al otro grupo es trabajar con la guía en la práctica 3 con el ejercicio 9, porque el ejercicio 9 es más rico y por ahí se acerca más a los temas del parcial. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hice el 9C. Lo vamos a repasar con ustedes. ¿Sí? 9C. El 9C dice, función de x es igual a x más 1 sobre x menos 2. Bueno. Perdón, no lo dije. La imagen siempre es todo, acá está. La imagen es todos los reales menos A sobre C. ¿Sí? O sea, siempre la imagen es todos los reales menos el número que nos dé la asíntota horizontal.
Y por ahora, como dijimos, vamos a tomar la regla general que I, la asíntota horizontal va a ser I igual A dividido C. ¿Sí? Cuando les expliquemos límites al infinito el miércoles, van a ver que vamos a calcular un límite al infinito en nuestra función y nos va a dar lo mismo que A dividido C. Ahí vamos a entender de dónde sale algo, o sea. De ahí vamos a entender dónde sale A dividido C, correcto. De ahí vamos a entender de dónde sale A dividido C. Ok. Y eso lo vamos a ver el miércoles. Pero por ahora, a los efectos de avanzar y que se entienda un poco el tema, vamos a avanzar con esta como regla general, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, voy al 9C, porque el ejercicio 9C, yo decía que es un ejercicio muy rico, el 9 en general, porque el 9 te pide sacar el dominio, los ceros, los intervalos de positividad y negatividad, las asíntotas, y le podemos agregar las imágenes. Entonces como que siempre vamos a estar trabajando con lo que es estudio de funciones, vamos a analizar qué le pasa a la función. Entonces, para mí es más rico hacer el ejercicio 9 que ir haciendo los anteriores, que creo que con lo que estuvimos viendo lo pueden sacar, ¿sí? Bueno, el ejercicio 9C dice así: f de x es igual a x más 1 sobre x menos 2, y lo primero que hacíamos era buscar la restricción del dominio, ¿sí? X menos 2 no puede ser 0, entonces x tiene que ser distinto a 2. ¿Sí? Con eso concluimos que el dominio van a ser todos los números reales menos el 2. ¿Está bien? Esta parte alguien no la entendió. Es re importante lo del dominio. Perdonen que por ahí a veces insista. Pero es re importante lo del dominio. Yo no lo entendí. No lo entendiste. Vos cuando vos tengas una función, tenés que siempre analizar el dominio, ¿sí? Todas las funciones que hemos visto hasta ahora, el dominio eran todos los números reales. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, a cualquier función de las que vimos hasta antes de hoy, yo a la x la podía reemplazar por cualquier valor, o sea, la x podía asumir cualquier valor. Bueno, esta función no es una función que admite cualquier valor. ¿Por qué? Porque está en una de nuestras restricciones de dominio que vimos hace un par de clases, donde dijimos que el denominador no puede ser 0. ¿Por qué? Porque si nosotros agarramos la calculadora y ponemos algo dividido 0, nos va a dar error. Entonces, no tenemos forma de calcularlo. Eso hace que el dominio de la función no sean todos los números reales. Ok. Entonces, ¿cómo lo averiguo? Bueno, si yo sé que el denominador no puede ser 0, bueno, si el denominador no puede ser 0, quiere decir que x menos 2 no puede ser 0. Bueno, despejo y x tiene que ser distinto de 2. ¿Por qué? Porque si yo reemplazara la x por 2 acá, me quedaría 2 menos 2, 0. ¿Cómo hago algo dividido 0? No puedo. Entonces, el dominio hace que sean todos los reales menos el 0. No sé si con esto se entendió un poquito más al que tenía dudas de dominio. Sí, profe. Buenísimo. Me re importa que cuando tengan dudas me pregunten, ¿sí? Y lo del dominio es sumamente importante. Por eso reitero tanto lo del dominio, perdonen. Buenísimo. Bueno, del mismo modo lo que vamos a hacer después es, como habíamos dicho, aplicar el límite cuando la x va al número del dominio, al número de la restricción del dominio. Cuando la x tiende a 2, ¿qué pasa? Bueno, ya habíamos hablado un poquito de que si la x tiende a 2, el numerador se va a acercar al 3, o se va a aproximar al 3, porque 2 más 1 es 3, ¿sí? Y si lo hicieran en el denominador, 2 menos 2 es 0, o sea que el denominador se va a acercar al 0. ¿Está bien? Esto quiere decir que arriba es como que me quedaría 3 y abajo 0. Es como que yo tendría que hacer 3 dividido 0. Y estoy aplicando un límite. ¿Cuál es el resultado cuando hago un número dividido 0 en un límite? Bueno, como vimos hace un ratito, nos da infinito. ¿Por qué? Porque si yo
pongo números cada vez más chicos y más cercanos al 0, el resultado de la división me iba dando cada vez más grande. Entonces, concluyo con que el límite cuando x va al 2 me da infinito. ¿Está bien? Y eso hace que x sea igual a 2 es nuestra asíntota vertical. O sea, acá yo puedo confirmar, ¿sí? Porque realicé el límite, que cuando la x vale 2 es una asíntota. ¿Por qué? Porque cuando apliqué el límite al 2 me dio infinito. ¿Sí? Siempre recuerden eso. Calculan el dominio, calculan el límite cuando la x va a la restricción del dominio, y el resultado del límite me da infinito. Bueno, entonces, la conclusión que sacamos es que x igual al número del dominio va a ser igual a la asíntota vertical que tengamos. Bien. Entonces, nada, con eso verificamos lo de la asíntota vertical. Vamos a la asíntota horizontal. Bueno, con la asíntota horizontal todavía no vimos límite al infinito, por eso, como decía, nos quedamos con nuestra regla general, A dividido C. Fíjense que la A, para el que tenga duda, la A era el número que multiplicaba la X en el numerador, y la C era el número que multiplicaba la X en el denominador. Entonces hago 1 dividido 1, porque cuando no está escrito dijimos que es un 1, y por eso me da 1. 1 dividido 1 es 1, ¿sí, chicos? Y con eso digo que la asíntota horizontal es 1, después vamos a ver lo del límite al infinito, lo dejamos para otro momento, ¿sí? Y sí, lo que podemos decir es que con esto, nuestra imagen son todos los números reales menos el 1, o sea, la Y tampoco puede valer cualquier valor. La Y acá no puede valer 1. ¿Sí? Acá a la imagen le pasa algo parecido a la función cuadrática. Recuerden que la función cuadrática, cuando la habíamos visto en la clase pasada, la función cuadrática, la imagen no eran todos los reales. La imagen dependía de dos cosas. Dependía del valor que tenía la A de nuestra función cuadrática y dependía de la Y del vértice. ¿Sí? Y la respuesta de la imagen era un intervalo. Bueno, acá no, acá, si bien la imagen no va a ser todos los reales, acá la Y no va a poder tomar un valor puntual, o sea, la Y van a ser todos los reales menos un valor puntual. ¿Sí? En la función cuadrática era un intervalo, ¿sí? Que dependía del valor de A y dependía del valor de la Y del vértice. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces con eso ya sacamos, para que vean todo lo que estamos haciendo, ¿no? Ya calculamos el dominio, calculamos dominio, asíntota vertical, asíntota horizontal, imagen. Lo que nos quedaría por ver es el conjunto de ceros y el conjunto de positividad y negatividad. ¿Bien? Y con eso hicimos un lindo análisis de esta función. ¿Cómo se calculaban los ceros de la función o las raíces de una función? ¿Se acuerdan? Igualando 0. Muy bien, Agustina. Tengo una Agustina en la mañana que está súper afilada, como vos. Las Agustinas vienen muy up, bien. Igualamos a cero la función. Acuérdense en que sacar las raíces implicaba que la y valía 0. Entonces, y que f de x era lo mismo que y, entonces vamos a igualar toda la fórmula a 0. Con eso vamos a calcular los ceros de la función. ¿Sí? Bueno, cuando calculamos podemos despejar. X más 1 sobre x menos 2 nos da 0. ¿Sí? Y x más 1 es igual a 0 por x menos 2, porque vamos a despejar. Y fíjense lo interesante, ¿no? 0 por x más 2, ¿cuánto da, chicos?
0 por x más 2 da 0. Siempre recuerden que 0 por cualquier cosa que hagan, les va a dar 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y con eso despejamos la x. La x vale 1. Con eso pudimos determinar el 0 de la función o la raíz de la función. Esta función va a tener como máximo una raíz. No es como la función cuadrática que podía tener dos raíces, una o 0. ¿Y se acuerdan? O sea, yo estoy haciendo como estos repasos porque ustedes no tuvieron el otro día conmigo y trato de ponerle más y relacionar los temas. Fíjense en que en la función cuadrática habíamos visto de que podíamos tener dos raíces, una raíz o 0 raíces, y eso iba a depender de el valor que tuviera el discriminante, y el discriminante era lo que estaba dentro de esa raíz cuadrada de la fórmula grande de cálculo de raíces, ¿sí? De esa menos b más menos, la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c, dividido 2 por a, en esa fórmula, lo que estaba dentro de la raíz se llamaba discriminante, y si daba mayor a 0 podíamos tener dos raíces, si era igual a 0 teníamos una raíz, o si era menor a 0 no teníamos ninguna raíz. ¿Sí? Acá podíamos tener esas tres variantes en función cuadrática. Acá, no. Acá va a haber como máximo una sola raíz, o puede ser que no haya ninguna, pero no puede haber más de una. ¿Sí? Bien, este es el conjunto de ceros. El conjunto de ceros nos dio menos 1. ¿Alguien no entendió el conjunto de ceros? Bueno, bien, todos entendieron el conjunto. Como no hay respuesta, asumo que se entendió el conjunto de ceros. Buenísimo. Ahora, para poder terminar el análisis de esta función... ¡Ay, gracias! Yo cuando me ponen esas cosas lindas en los chats me pongo re contento. Bueno, ¿qué tenemos que hacer para poder calcular el conjunto de positividad y negatividad? ¿Alguien se acuerda de qué hacíamos después de que teníamos el conjunto de ceros? Para calcular el conjunto de positividad y negatividad, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerda alguno? Bolzano. Bolzano. Muy bien, son unos genios, chicos. Vamos a usar el teorema de Bolzano. Son unos genios, la verdad. Muy bien. Pero acá Bolzano se hace un poquito más complicado que como veníamos haciéndolo, lo vamos a ver, se hace de la misma forma, pero va a tener un condimento adicional. ¿Cuál es el condimento adicional que va a tener? Bueno, que el dominio no eran todos los reales, o sea, nosotros veníamos aplicando Bolzano usando los ceros. ¿Por qué? Porque el dominio eran todos los reales. Bueno, ahora también le vamos a incorporar este número de la restricción del dominio. O sea, nosotros sabemos que el dominio son todos los reales menos el 2. En nuestra tablita de Bolzano vamos a trabajar con el menos 1 y vamos a trabajar con el 2. Vamos a trabajar con los dos valores, ¿sí? No solamente con los ceros de la función, sino también con los números que no forman parte del dominio de la función. ¿Bien? Entonces, cuando queremos aplicar Bolzano, acá lo tienen como digo yo, cocinado como si fuera un programa de cocina, pero quiero que lo entiendan. Vamos a poner, yo les explico cómo lo armé. Tomamos el 0 o raíz, que es el menos 1, tomamos el 2, siempre eso en forma ordenada, el más chico primero y el más grande después, y en función de eso vemos qué intervalos nos quedaron determinados. Acá nos van a quedar el intervalo menos infinito menos 1, el intervalo menos 1, 2, y el intervalo 2 más infinito. ¿Bien? Y después lo que hicimos con los chicos fue decir, bueno, en el menos 1 es un 0, ponemos 0 de la función. Y en el 2 ponemos que no existe. ¿Por qué? Porque no forma parte del dominio de la función. ¿Sí? Entonces dijimos, bueno, entre el menos infinito y el menos 1, ¿qué valor podemos aplicar? Bueno, me dijeron el menos 2, hicimos los cálculos y nos dio menos 1 sobre menos 4, o sea, un cuarto positivo. Ponemos positivo. Entre el menos 1 y el 2 los chicos estuvieron muy astutos y me dijeron el 0 para poder facilitar los cálculos, y nos dio negativo, ¿sí? Y entre el 2 y el infinito se les ocurrió elegir el 5,
Y entonces nos dio 6 dividido 3, que es 2, y también es positivo. Lo que quiero que hagan es, estos pasos, no los omitan tampoco, ¿por qué? Porque a veces, acá pasa que se van alternando, uno más, uno menos, otro más. Con este tipo de funciones, que el dominio no son todos los reales, no piensen, y cuando son todos los reales tampoco, no piensen que es siempre uno positivo y uno negativo, uno positivo y uno negativo, porque no es así siempre, o uno negativo y uno positivo. O sea, hagan los cálculos y revisen el signo de cómo les da el resultado. O sea, no omitan pasos, porque a veces se pueden encontrar con 2 intervalos positivos seguidos o 2 intervalos negativos seguidos, ¿sí? Bien, bueno, y con eso, y a modo de respuesta, porque nosotros con esto ya podemos determinar, a modo de respuesta de todo ese ejercicio, podemos decir que el dominio son todos los reales menos el 2, que la imagen son todos los reales menos el 1, que la x igual 2 es nuestra asíntota vertical, que la y igual a 1 es nuestra asíntota horizontal, y donde tenemos que el conjunto de 0 nos dio menos 1, el conjunto de positividad nos quedó entre el menos infinito y el menos 1, unión del 2 al más infinito, y el conjunto de negatividad nos quedó en el punto, en el intervalo, mejor dicho, menos 1, 2. ¿Sí? Y para que sepan, por si quieren googlear o si son curiosos, porque yo sé que como es todo virtual, bueno, nos tenemos que arreglar todos como podemos, ¿sí? El gráfico no se llama parábola, se llama hipérbola. O sea, la hipérbola es la representación gráfica de esta función homográfica, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es compartirles cómo se hace esto con una aplicación, ¿sí? Que se llama GeoGebra. ¿Ustedes están viendo GeoGebra ahora? No. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, les voy a explicar cómo se hace. Tocan i igual y ponen entre paréntesis, en nuestro ejercicio era x más 1 dividido, o sea, afuera del paréntesis el dividido, dividido x menos 2. Bien, y acá se ve un poco todo lo que estuvimos hablando hoy. Eso es lo rico, ¿sí? Donde ustedes pueden ver que, vamos a achicar zoom para que se pueda ver mejor. Este número, a ver, ahí, hasta ahí. Que cuando la x nunca choca al 2, quiere decir que el dominio son todos los reales menos el 2, y que ahí hay una asíntota vertical, ¿sí? Si agrandamos un poquito el zoom, vamos a ver que acá lo pasa lo mismo con el eje Y. La Y no puede valer 1, o sea, tenemos la asíntota en 1, se acerca pero no lo toca. ¿Bien? ¿Todos lo ven eso? No lo choca el 1. Después, lo que pueden ver bien es el conjunto de ceros, el menos 1, donde cortó al eje X. En el menos 1 cortó al eje X. Ese sería el 0 raíz de la función. ¿Sí? Y ahora se está por cortar y les explico el conjunto de positividad y negatividad entero para que lo puedan ver, porque queda menos de un minuto y no lo llegamos a ver. ¿Sí?
Bien, esperamos que se una alguien más, que falta gente, ahí se están agregando, y seguimos. Bien, bueno, entonces, nada, yo estaba comentando esto mientras se van agregando, que nada salía de cartel, si se agregan es, bueno, pudimos ver lo de la asíntota vertical y el dominio, pudimos ver lo de la asíntota horizontal y la imagen, y yo lo que estaba mostrando era que lo mismo lo podemos analizar con el conjunto de positividad o negatividad, y la raíz o el cero, donde nosotros podemos ver que el conjunto de ceros es el -1, que es donde corta al eje X, ¿sí? Y después, por otro lado, podemos ver el conjunto de positividad y conjunto de negatividad. El conjunto de positividad representa a todo aquello que está por encima del eje X, es decir, en nuestra gráfica, desde el menos infinito al -1 estoy por encima del eje X, fíjense la curva, entre el menos infinito y el -1 estoy encima del eje X, quiere decir que el conjunto positividad es entre el menos infinito y el -1, pero también es desde el 2 en adelante, porque fíjense que esto también es del 2 en adelante. Entonces sería la unión de esos dos intervalos. Ahora, si nosotros miramos en dónde es negativo, entre el -1 y el 2, nos damos cuenta que todo es negativo. Entonces, el conjunto de negatividad va a estar entre el -1 y el 2. ¿Todos entienden esto de cómo se hace? No tienen obligación de hacerlo en GeoGebra, no tienen obligación, o sea, lo hacen como pueden o como quieren el gráfico, sí, como yo lo uso, porque es muy prolijo, o sea, así les muestro cómo se hace, ¿sí? ¿Lo entendieron este ejercicio? Sí. El teorema de Bolzano era para el conjunto de positividad y negatividad. Claro, el teorema de Bolzano es el conjunto, sirve para el conjunto de positividad y negatividad. Lo que tiene de particular en esta función es que, como no todo el dominio son los números reales, tenemos que aplicar también con el número que no forma parte del dominio. ¿Sí, Aileen? Sí. Por ejemplo, en la función cuadrática trabajaba solamente con el conjunto de ceros o raíces. En la función lineal, con el conjunto de ceros o raíces. En la función polinómica, con el conjunto de ceros o raíces. Pero en esta función le vamos a agregar los números que no forman parte del dominio de la función. Ok, gracias. Y Fernanda, ¿viste? O sea, María Fernanda, acá estamos aprendiendo, ¿viste? Todos aprendemos algo nuevo. Me parece que es como fácil Sí, es más fácil, es más práctico. es De más igual manera yo práctico, es más fácil y terminé, se les soluciona. O sea, por eso les quiero mostrar cómo lo pueden hacer y con eso como que pueden comprobar algún resultado. O sea, esto se puede aplicar a cualquier función GeoGebra, ¿sí? Pero para que sepan cómo se puede graficar. ¿Sí? sí, O sea, cuando yo yo estudié no igual dije soy GeoGebra. o sea, ahora con virtual lo hago así porque no hay, o sea, porque es la mejor forma. Pero yo, o sea, Claro, sí. este año cumplo 40, el mes que viene cumplo 40, y nada, yo soy de la escuela vieja donde hago todos los gráficos a mano. No me gusta usar GeoGebra. Sí. Yo uso GeoGebra ahora por el contexto virtual, ¿sí? Sí, nosotros allá, por ejemplo, nosotros no utilizamos GeoGebra. Y lo mismo, por ejemplo, allá la I que usted llama Y, se le llama Y. Claro. Entonces
el parcial le digo, No espero hay que me ningún entiendas. problema, María Fernanda, con eso no hay problema. Mirá que yo tengo, o sea, Bueno, tengo profe. muchos, quédate tranquila porque yo tengo muchos amigos que son, que no son de aquí, que son venezolanos, colombianos, así que nada, tranqui, eso no pasa nada. La representación gráfica de la función homográfica tendremos que graficar nosotros en algún momento. Yo te diría que en el parcial gráfico nosotros no te vamos a pedir. Pero sí quiero que entiendan cómo se usa la herramienta y que puedan comprobar algún resultado de todo eso, de cómo se hace. Así que nada, eso. ¿Y vos sos de, perdón, María Fernanda, vos sos de Colombia? Me habías dicho, Sí, ¿no? profe, sí. Yo no sé si fuiste vos la que me escribiste por privado la otra vez. Sí, profe, sí. Bueno, nada. Estoy esperando con urgencia, ojalá que que la pandemia permita de poder ver a mi ahijado colombiano. Así que nada. Ay, qué lindo. Ojalá lo pueda ver pronto. Bueno, yo pude ver a mi mamá, la pude ver ahora en diciembre porque pudo entrar, pudo venir acá. Así Claro. que no me hizo tanta falta Sí, Colombia. hace falta en este momento. Y Elizabeth, sí, bueno, no existía nada, bueno, nada, nos estamos adaptando o ayornando un poco a estos nuevos cambios, a lo que nos toca vivir a cada uno, y bueno, para mí una forma muy fácil de resolver el tema gráfico es con esta herramienta, que es una herramienta justamente, o sea, porque me preguntaron del otro curso y por ahí hay gente que no la conoce, como comentaba María Fernanda, esto no es una aplicación, chicos, o sea, esto es una página de internet, o sea, esto está disponible, no tienen que descargar algo, o sea, ustedes acá agarran Google, que ustedes Google lo conocen mejor que yo, pues yo soy mucho más viejo, o sea, yo empecé con computadoras que no había internet, con computadoras que había DOS, que no había ni siquiera Windows, o sea, las computadoras viejas, empecé con los celulares que eran tipo Movicon, los ladrillos grandes, así que imagínense que ustedes esto lo manejan bastante mejor que yo. Esto es un Google, buscan en Google, buscan GeoGebra, googlean GeoGebra, al primer enlace que buscan, pinchan ahí y les aparece, no tienen que descargar nada, es una página web de internet, o sea, lo pueden poner en favoritos y se solucionan el problema. No es que tienen que descargar algo, o sea, no les den miedo de que tienen que descargar algo y que si el virus o si pasa algo, no. Esto es una página de internet que la pueden navegar y no es dañina, no tiene ningún tipo de problema, ¿sí? Bien, bueno, lo que hicimos con el otro curso para poder terminar la clase de hoy fue ver otro ejercicio más del 9. No sé, tío. Gastón, sí, para corroborar, bueno, sí, recontra sirve, eso está muy bueno. Y Elizabeth, como dije, a mí no me molesta el micrófono abierto, o sea, si alguien tiene el micrófono, lo dije al principio, por ahí vos no sé si se enganchaste de entrada de todo, o sea, tuvimos un problemita en el otro curso donde, o sea, la gente tenía el micrófono abierto, a mí no me molesta que lo tengan, pero, Sí, o sea, sí, si Luis, tienen el micrófono abierto y están con una llamada telefónica o viene un familiar, que siempre pasa, no hay problema, pero apaguen el micrófono, o sea, no, bien, te está bien escuché, que tengan cuando lo llamadas. aclaraste. Lo que pasa es que ahora no me había dado cuenta que había quedado encendido y había ruidos ambiente, por eso. Ah, no, mira, yo no se percibió, yo por lo menos no lo escuché. Pues menos mal, menos mal. Quédate tranqui, a mí no me molesta ni que estén con cámara ni que no estén con cámara, no me molesta que tengan los micrófonos abiertos, sí a veces el ruido ambiente que uno no se da cuenta y tiene el micrófono abierto. Claro, por eso, yo no me había dado cuenta y hay sonidos acá de la casa, de la gente. No se nota igual, o por lo menos yo no lo escuché. No sé si ya, entonces, para no molestar. Gracias. No, gracias a vos. Bien, Sofi, ¿vos ibas a preguntar algo más? Sofía, no. ¿Yo? Sí. ¿No? Ah, pensé porque me salió un cartelito como que estabas hablando, pero no importa. Ah, no, si quieres, me olvidé el micrófono abierto. Ah, bueno, no pasa nada. Como les dije, chicos, a mí, o sea, si tienen el micrófono abierto y estamos en silencio, no hay problema. O sea, y si quieren preguntar, se abren el micrófono, preguntan a mí, la verdad que eso no me es problema. Sí tuvimos problema porque, o sea, había 3 personas al mismo tiempo con los micrófonos abiertos, uno hablando con la madre, el otro tenía una llamada telefónica,
y otro grabando una nota de voz de WhatsApp. Entonces, nada, dispersa bastante eso. O sea, no hay problema. Yo lo que no quiero es obligarme a tener que silenciarlos porque a mí no me gusta. O sea, no es algo que para mí corresponda hacer. Si todos tenemos derecho de hablar y de opinar. Bien, lo que hicimos con los otros chicos del otro curso, estaba diciendo yo, es que hicimos el 9D, que el 9D es un poquitín más complicado, donde aparece este +3, ¿sí? En el ejercicio. Entonces, la propuesta mía fue, bueno, como hay un +3, trabajemos de una forma tal que esto, que lo tenemos expresado de una forma diferente, llevarlo a la forma que nosotros conocemos. O sea, a nosotros la función homográfica tiene que quedarnos a por x más b sobre c por x más d. Y acá tenemos una suma de dos cosas. Entonces, charlándolo con los compañeros, surgió este tema de sacar un denominador común y dejarlo expresado de otra forma. Entonces, acá el único común denominador que hay es x menos 2, ¿sí? Y acuérdense que el común denominador se realizaba haciendo x menos 2 dividido el denominador de la fracción por el numerador. Entonces, x menos 2 dividido x menos 2 nos da 1, porque cuando dividimos por sí mismo nos da 1. Y 1 por x más 1 nos da x más 1. ¿Bien? Y acá, en la otra fracción, acá abajo es como que hubiera un 1, porque no hay nada. Entonces, x menos 2 o algo dividido un número, 1, nos va a dar lo mismo, porque, o sea, cuando dividimos por 1 nos da el mismo valor. Entonces, x menos 2 dividido 1 es x menos 2. Y después lo tengo que multiplicar por 3. Entonces yo escribo 3 por x menos 2. ¿Por qué? Porque después, con ese 3, vamos a tener que aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Que la propiedad distributiva, a esta altura, se supone que ya la estuvimos practicando con los videos de la previa, o los estuvimos practicando en las clases anteriores que estuvimos viendo, y hacemos 3 por x son 3x, y 3 por menos 2 da menos 6, ¿sí? Y para completar, todos los términos que tienen x, los suman o los restan de acuerdo al signo que tengan. X más 3x son 4x, y 1 menos 6 da menos 5. Entonces ya me quedó expresado de la forma 4x menos 5 sobre x menos 2, y eso ya sí se parece a lo que vimos antes de a por x más b sobre c por x más d, ¿se entiende? O sea, yo hasta acá con el ejercicio es como que no hice nada, adapté la consigna a la forma que nosotros la tenemos conocida como nuestra fórmula general de la función homográfica. O sea, no hicimos nada todavía. No empezamos ni a calcular ni el dominio ni nada. Lo que hicimos fue expresar eso que teníamos, esa función, a la forma general de la función homográfica, al que se parezca a por x más b sobre c por x más d. ¿Sí? Bien. Una vez dicho esto, y recién arrancamos, Siempre hay que adaptarla si a no la eso. tenés expresada de esa misma forma, sí. O sea, fíjate de que te quede expresada de la misma forma. O sea, porque vos querés, porque ¿sabes qué pasa? Cuando vos lo tengas que hacer, vas a tener mal el valor de A y el valor de C por ahí. Sobre todo el valor de A. El valor de A, acá Claro. vos decís que era 1, y en realidad no era 1. El valor de A es 4. ¿Se entiende? Claro. Entonces es como que si vos no lo tenés, una función que tiene x en el denominador, vos tenés que buscar que se parezca a algo de la forma a por x más b sobre c por x más d. Donde vos sabés que siempre c, o sea, nunca tiene que dar 0, porque si no, no habría x en el denominador. O sea, la c nunca puede valer 0. O sea, si tengo algo arriba, por ejemplo, 4 sobre x menos 1, está bien, la a vale 0, pero la c no, y la c nunca puede valer 0. Siempre tenés que llevarlo a que se parezca a esa forma, que es la que conocemos, ¿sí? De hecho, fíjate que en esos ejercicios, en el ejercicio 9, el único que era así, diferente, era el D, y por eso dije, bueno, hagámoslo para que ustedes lo puedan entender. ¿Sí? ¿Me llamaste, Lore? Sí, ya se despertó.
No quiso comer nada. Pobre, no tendrá hambre. ¡Ay! Bueno, a esas cosas nos referimos, chicos, todo bien, ¿no? Pero justamente era lo que hablaba hace un minutito, ¿sí? Bien. Yo me tomo igual con las cosas con bastante humor, o sea, porque esto pasa todo el tiempo, o sea, pasa, nada más, no hay problema. Bien. Bueno, entonces expresamos esto de otra forma diferente, y bueno, calculamos el dominio y todo lo demás, ¿sí? El dominio, como habíamos dicho, como tenemos denominador, la x, perdón, el denominador no puede ser 0, entonces decimos, bueno, x menos 2 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? O sea que la x no puede valer 2. ¿Hasta acá estamos bien? Ese sería el primer paso, entender la restricción del dominio. Siempre cuando ustedes tienen una función, van a ir por la restricción del dominio. Con eso contestan que el dominio son todos los reales menos el 2. ¿Bien? Ahora, para poder confirmar si el 2 es una asíntota vertical, lo que van a tener que hacer es el límite cuando x tiende al 2. ¿Por qué? Porque el 2 es el número de la restricción del dominio. ¿Sí? Y nuestra función pueden trabajar con la fórmula que ya cambiamos, porque, o sea, en vez de trabajar con la fórmula como estaba, con la fórmula como la adaptamos nosotros para que se parezca a la forma a por x más b sobre c por x más d. Entonces, acá, como habíamos explicado al principio de la clase, el límite tiene que ver con este tema de a cuánto se acerca. Estamos aproximando un valor. Eso es lo importante que tienen que tener en cuenta esto. Entonces, cuando la x tiende a 2, ¿a qué valor estoy aproximando? Bueno, en el numerador hago 4 por 2 menos 5, y esto es como que se acerca al 3, o se aproxima al 3, y cuando lo hago en el denominador, se aproxima al 0, ¿sí? Y como vimos también hace un ratito, cuando tenemos un número dividido algo que se acerca al 0, nos va a dar infinito, porque por este tema de que lo que dijimos, si yo voy dividiendo cada vez por un número más chico, el resultado de la división va siendo cada vez más grande. Entonces, como este límite al 2 efectivamente nos dio infinito, con eso concluimos que la asíntota vertical es x igual 2. ¿Sí? ¿Todos lo siguieron eso? Genios. Sí, Vamos a la asíntota horizontal. La asíntota horizontal, ahora con nuestra fórmula que cambiamos, A vale 4 y C vale 1. Entonces, la asíntota horizontal dijimos que se hacía haciendo A sobre C. 4 dividido 1 es 4. Entonces, I igual 4 es la asíntota horizontal. ¿Sí? Ya después, en otro momento, vamos a ver que no se hace A dividido C, se hace otra cosa. Eso lo vamos a ver el miércoles que viene. ¿Sí? O sea, se calcula con un límite al infinito, como pusimos cuando explicamos asíntotas. Pero los límites al infinito los vamos a ver el miércoles que viene. Bien. Como la I igual a 4 es nuestra asíntota horizontal, la imagen van a ser todos los números reales menos el 4. ¿Sí? Entonces, hasta acá estamos bien. Lo que hicimos fue, primero, adaptamos la fórmula a algo que conocemos. ¿Sí? Calculamos la restricción del dominio. Con eso averiguamos la asíntota vertical aplicando el límite. Después calculamos la asíntota horizontal y con eso descubrimos la imagen. Para terminar, ¿qué es lo que nos falta hacer? Bueno, vamos a ir por el conjunto de ceros o raíces y vamos a ir por el teorema de Bolzano para poder estudiar la positividad y la negatividad. ¿Está bien? Conjunto de ceros, como habíamos visto anteriormente, teníamos que igualar a 0 toda la función. Acuérdense que el conjunto de ceros o raíces es cuando la y vale 0, o sea, f de x es 0. Cuando despejamos 4x menos 5 igual 0, dividido x menos 2,
¿qué pasa? Pasamos el x menos 2 multiplicando, 0 por algo nos va a dar 0, ¿sí? Si quieren ese paso lo pueden obviar, pueden no ponerlo, si se dan cuenta que cuando lo pasan multiplicando da 0, lo pueden obviar, pero o sea, yo lo escribo, me gusta hacer todos los pasos para que ustedes no pierdan el hilo de por qué salió el 0 solo, sino que lo entiendan. Y después despejamos x, ¿sí? Y por eso x nos dio 5 cuartos. Y con eso decimos que el conjunto de ceros es 5 cuartos. Lo pueden dejar con fracción, como me gusta a mí, que a mí yo amo las fracciones, y al que no le gusta o no es tan amigo de las fracciones, trabajan con coma. 5 dividido 4 es 1,25, ¿sí? Entonces, nada, pueden poner 1,25 o pueden poner 5 cuartos. Bueno, una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer, chicos? ¿Qué se les ocurre? Bolzano. Vamos a hacer Bolzano, muy bien. Entonces vamos a Esa agarrar. tablita sería lo Bolzano. ¿Cómo? ¿Cómo es? Esa tablita sería el teorema de Bolzano. Claro, esta tablita es el teorema de Bolzano, donde tenemos la raíz de la función, tenemos el número que no formaba parte del dominio, y con eso nos quedaban 3 intervalos, del menos infinito al 5 cuartos, del 5 cuartos al 2, y del 2 al más infinito, ¿sí? Entonces los chicos me fueron diciendo valores. Entre el menos infinito y el 5 cuartos, eligieron el 0, y entonces esto dio 5 medios y es positivo. Entre el 5 cuartos y el 2 se les complicó un poquito más para poder elegir porque no les gustan las fracciones, yo elegí 3 medios. 3 medios es 1,5, fíjense que 5 cuartos es 1,25, entonces entre 1,25 y 2 elegí 1,5, que es 3 medios. Haciendo esa cuenta nos dio menos 2, por eso es negativo, ¿sí? Y entre el 2 y el más infinito, los chicos me propusieron reemplazar por 3, y cuando reemplazamos por 3, nos dio positivo. Con eso nosotros podemos concluir diciendo que el conjunto de positividad está entre el menos infinito y el 5 cuartos, unión del 2 al infinito, ¿sí? Y el conjunto de negatividad es del 5 cuartos al 2. ¿Se entiende? No Una pregunta. No se los quito, se los dejo un segundito y ahora vemos el gráfico. ¿Sí? Una pregunta. Sí, claro. En la consigna también dice hallar la ecuación de las asíntotas. ¿Eso lo hicimos o cuál Lo sería? hicimos, sí lo hicimos. Y igual 4, asíntota horizontal. Ah, ok. X igual 2, asíntota vertical. Ok. Es eso, o sea, cuando te pregunta, dar la ecuación de las asíntotas, es eso. X igual 2, asíntota vertical, y eso lo hicimos cuando verificamos que el límite, cuando X tendía a 2, nos daba infinito. Con eso nosotros llamamos la ecuación de la asíntota vertical, y es X igual 2. Esa es la ecuación de la asíntota. Y la ecuación de la asíntota horizontal lo hicimos una vez que calculamos A dividido C. Buenísimo. ¿Alguna duda más? Les vuelvo a donde estaban, así terminan de copiar, y vamos al gráfico. Igual está muy buena la pregunta, Agus, así que bien. O sea, está bien preguntado. O sea, yo lo escribí, pero no dije, esta es la respuesta de la ecuación, pero sí. Siempre piensen que las ecuaciones de las asíntotas verticales es X igual un número, y la ecuación de la asíntota horizontal es Y igual un número, ¿sí? Hay otro tipo de asíntotas que ustedes no ven, no trabajamos. Pero hay también asíntotas oblicuas, pero no las trabajamos acá en matemática o CBC. Una consulta. Sí. Hasta ahora vimos todo que era con X, pero ¿qué pasa cuando tipo, la X la acompaña algún número o algo por el estilo? ¿Se hace lo mismo? Se hace igual.
O sea, por ejemplo, ¿en dónde? A ver, acá en vez de tener x menos 2 tenés 3x menos 2, por ejemplo. O -4, sí, por ejemplo. Si vos tenés acá un número multiplicando la x, se hace de la misma, o sea, está muy bien la pregunta, eso es como en el ejercicio E, como en el E. Bueno, ahí directamente lo que tenés que hacer es despejar, y te vas a encontrar con que la x, o sea, acá despejás, y te va a quedar, Ahí ya no ponemos el 1, sino ponemos el 3. acá, perdón, lo primero que vas a hacer es, acá vas a tener 4x, 3x más 4 era, ¿no? 3x menos 4. Bueno, Sí. si lo hicieras, o sea, vos acá, el ejercicio dice 3x menos, no lo voy a hacer entero, pero para que lo entendamos, dice 3x menos 4 y arriba te dice 2x menos 1. 2x menos 1. Ya arrancás con que el dominio es diferente, o sea, arrancás diciendo el dominio, vos vas a hacer 3x menos 4 distinto de 0. O sea que 3x va a ser distinto de 4 y x va a ser distinto de 4 tercios, pero ves que se resuelve igual. O sea, y aplicás el límite cuando x va al 4 tercios, ¿entendés? O sea, se hace de la misma forma, nada más que con otro número. Ok. ¿Sí? O sea, es lo profe, mismo. Sí, consulta. Tipo, cuando el ejercicio 6, ¿cómo sería? ¿para qué vamos al 6? No, el No, porque 6 yo no lo siempre hagan, porque veo, el 6 veo la tiene guía y el 6 tiene límites al infinito, no lo hagan, porque no lo vimos. el 5 tampoco. Lo que tiene límite al infinito, no, tampoco. No hagan ni el 5 ni el 6. Y del 7, o sea, hagan el A y el B. El 4 tampoco, entonces. Yo les digo bien cuáles pueden hacer, ¿sí? A ver, de esta parte pueden hacer. Ahora lo muestro, Valentín, que quiero ver lo del ejercicio y te muestro lo del Bolzano de nuevo. De esto pueden hacer. El ejercicio 1 lo pueden hacer. El ejercicio 2 lo pueden hacer. El ejercicio 3 lo pueden hacer. El ejercicio 4 lo pueden hacer porque lo hicimos con los gráficos, con GeoGebra y lo pudieron ver. El ejercicio 5 y el ejercicio 6 y el ejercicio 7. El ejercicio 5, no. El ejercicio 6, no. Y el ejercicio 7, hagan el A y el B. ¿Sí? Y el ejercicio 8, hagan el A. Porque hay algunos que dan indeterminados. Y los límites indeterminados van para la clase que viene. Y de función homográfica, el 9, o sea, de función homográfica en realidad pueden hacer del 9, el 10, el 11 y el 12. Algún ejercicio tendrá alguna más complejidad, pero con lo que vimos hoy podrían hacer el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Sí? Acá, Valentín, ¿querías ver? ¿Lo entendiste esto o ya que te lo comento de nuevo, Valentín? ¿O era para copiar nada más? Ah, buenísimo. Copiá, te damos un segundito para copiar y nos vamos a... Profe, te hago una pregunta, capaz es media tonta, pero viste acá justo en el teorema de Bolzano que Sí. tenés en el 2 que dice está la E tachada, ¿eso significa que no pertenece? Porque capaz lo dijiste y ¿En no lo cuál me escuché. decís? En el dónde estamos.
viste que está el conjunto de ceros. Ah, la E tachada quiere decir que no existe. Ah, listo, perfecto. ¿Qué quiere decir eso? No existe. No existe quiere decir Gracias. que ese valor, que es el 2, que está con la E tachada, quiere decir que no existe. ¿Por qué? Porque ese número, que es el 2, es el que no forma parte del dominio de la función. O sea, no existe, lo que representa esa E tachada es que no existe la imagen para x igual 2. ¿Por qué? Porque el 2 no forma parte del dominio. Repito los ejercicios que me preguntaron de nuevo. Ejercicio 1, sí. Ejercicio 2, sí. Ejercicio 3, sí. Hay algunos que no van a poder. Del 3 hagan el A, por ejemplo. No hagan todos, hagan el A nada más. Del 3, el A. El 4, sí. El 5, no. El 6, no. Del 7, hagan el A y el B. El 8 pueden hacer el A también, ¿sí? Los demás no. Después, de función homográfica, el 9 lo pueden hacer entero, porque ya de hecho hicimos 2, lo pueden hacer entero. El 10, el 11 y el 12 tienen un poquito más de complejidad, pero con lo que vimos deberían poder resolverlos. Y si tienen dudas, me escriben o me preguntan, ¿sí? El chat del WhatsApp es para que se ayuden también entre ustedes un poco, o sea, si tienen dudas, pero si no, me las plantean cuando nos veamos, con todo el dolor del alma, ustedes los veo una vez por semana. Me preguntan el sábado que viene, se lo anotan y me lo dicen, ¿sí? Bien, yo lo otro que quería hacer era hacer el gráfico de esta función en el Profe, ¿le GeoGebra. puedo hacer una consulta más? Sí. Tipo, en el 2, ¿qué sería? Tenemos que calcular el límite y lo que aparece después, que son las asíntotas, o directamente es parte del límite que tenemos que calcular. ¿En el 2? No, Sí. el 2 es calcular un límite. O sea, siempre piensen que el límite se calcula hacia una función. O sea, vos calculás, o sea, pensá esto. ¿Cuál era el concepto de límite? El concepto de límite era, cuando la x tiende a un número, ¿a qué valor de la y estoy aproximando? Bueno, acá el valor de la y, piensen siempre que la y es igual a una f de x, es igual a una función. Entonces, acá nos están preguntando, por ejemplo, en el 2a, si el límite, cuando el límite que x tiende al 2, ¿a qué valor se aproxima de 1 sobre x menos 2? Así sería. Ok. ¿Sí? Siempre es eso el límite. El límite es, x tiende a un valor. Bueno, ¿a cuánto se acerca la y? Eso se lee de esa forma. Y la y es una función. Por ejemplo, en el 2a, la y valdría 1 sobre x menos 2. ¿Sí? Bien, bueno, yo lo que quería hacer era dibujar esa en el GeoGebra y... Gracias, profe. No, de nada. Y con eso podemos revisar lo que hicimos. ¿Sí? Podemos hacer igual 4x menos 5 sobre x menos 2, ¿no? Bien, y con eso podemos ver qué pasa, ¿no? Si nosotros achicamos un poco el zoom, fíjense que tenemos la asíntota vertical en 2, donde vemos que se acerca al 2, pero no lo corta nunca, y tenemos la asíntota vertical. Vimos la asíntota horizontal en el 4, y vimos que no choca, se acerca al 4 del eje Y, pero no lo choca nunca. Fíjense que acá no se va a ver exacto, pero este punto donde choca, acá se va a ver, se ve cercano, pero no se ve con tanta... Este punto donde choca al eje X es el 1,25, que era nuestro 5 cuartos, ¿sí? Y tenemos el conjunto de positividad, que dijimos que era todo lo que estaba arriba del eje X, está entre el menos infinito
y nuestros 5 cuartos, y del 2 en adelante, y del 2 hacia el más infinito. Y entre el 5 cuartos y el 2, fíjense que la gráfica está por debajo del eje X, que eso es el conjunto de negatividad. ¿Entienden cómo funciona? O sea, con esto ustedes pueden comprobar todo lo que estuvimos trabajando. Pueden ver el dominio, la imagen, la asíntota vertical, la asíntota horizontal, el conjunto de cero y el conjunto de positividad y negatividad. ¿Sí? O sea, todo lo que ustedes desarrollaron en forma escrita, en forma analítica, lo pueden comprobar con un gráfico. Ojo que esta calculadora puede hacer cualquier tipo de funciones, o sea, les sirve para graficar funciones cuadráticas, funciones lineales, funciones polinómicas, y también va a servir, por ejemplo, para funciones trigonométricas, como vamos a ver en algún momento cuando vayamos avanzado en la cursada, ¿sí? Así que eso. No sé si tienen alguna duda de esta función nueva, de estos límites, y bueno, la semana que viene, el miércoles, o sea, como les dije, o sea, yo voy a grabarles el video del otro grupo y se los voy a subir al canal. La idea de la clase del miércoles va a ser hacer los límites indeterminados. Vamos a seguir el cronograma como está, que estamos re bien con los tiempos. Así que nada, vayan siguiendo los temas por ahí. Y como les mostré hoy, fíjense el Google Site y exploren un poco todo lo que les fui diciendo hoy más temprano, donde hay videos tutoriales, donde hay material teórico que les sirve para poder ayudarse, donde hay ejercicios adicionales, ¿sí? Así que vayan trabajando también con todo eso. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta más, chicos. No, no. Nosotros la semana que viene, como dije, vamos a ver límites, vamos a seguir con la función homográfica y con los límites, y hablando de continuidad, y vamos a hablar después de las indeterminaciones de 0 sobre 0. Hay una mala noticia que estoy mirando, antes que me pregunten, chicos, no nos vamos a ver por un largo tiempo, o sea, por eso fíjense de cómo van avanzando también un poco ustedes. El sábado que viene no nos vemos, es 1 de mayo. O sea, el sábado que viene no tengo con ninguno de los dos grupos. O sea, yo les voy a subir la clase del miércoles, la clase del sábado, o sea, no va a haber clase en ninguno de los dos turnos, ¿sí? Pero, o sea, vayan avanzando igual ustedes con todo lo que venimos trabajando, porque por ahí seguramente están como yo con un montón de trabajo, con un montón de cosas, sienten que el tiempo no les alcanza, bueno, y hay algunos que por ahí no están al día, bueno, por ahí es la oportunidad para poder ponernos al día, ¿sí? Así que bueno, eso. Bueno, les mando vamos a dejar hoy, así estamos a la par con los dos cursos. Les mando un saludo grande y nos vemos dentro de 15 días. ¿Sí? Cualquier duda, me escriben al celular. Chao, nos vemos. Profe, Chao, profe, gracias. Nos vemos, profe. profe. Buen Chao, fin. nos vemos. profe, gracias. profe, nos vemos. Hasta luego, Hasta chau, chau. luego. con el tema del parcial era el 27, ¿no? Sí, De fíjate en el mayo. cronograma, es el 27 de mayo, si no me equivoco. Pero ¿cómo nos va? Yo porque nunca en mi vida estuve en la universidad, ¿no? Pero van a ser tipo, ¿cómo va a ser? ¿Así virtual? Como Va a ser virtual y nos va a ser mandan multiple choice. Ok, nos van a mandar